Vamos a ver un ejemplo del método de la esquina noroeste. ¿Ya? En este caso hay dos plantas de producción de arena. ¿Ya? Una ubicada en el norte y otra ubicada en la zona sur. ¿Ya? Y esas dos plantas abastecen de arena a 3 sitios. ¿Ya? Entonces la producción de la planta 1 es 18 toneladas día. La producción de la planta 2 es 14 toneladas día. ¿Ya? Y por otro lado las demandas de cada sitio del sitio 1, la demanda del sitio 1 es 10 toneladas día. La demanda del sitio 2 es 5 toneladas día. Y la demanda del sitio 3 es 10 toneladas día. ¿Ya? Entonces, en resumen, tenemos dos plantas de producción de arena, ubicadas una en el norte y otra en el sur, que abastecen a 3 sitios. ¿Ya? La producción de la planta 1 es 18 toneladas día y la producción de la planta 2 es 14 toneladas día. Por otra parte, los sitios demandan arena y sus demandas son 10 toneladas día para el sitio 1, 5 toneladas día para el sitio 2 y 10 toneladas día para el sitio 3. ¿Ya? Entonces, todo esto se puede dejar descrito en la tabla de parámetros. Entonces, por otra parte, los costos de distribución, los costos de distribución son de la planta 1, planta 2, sitio 1, sitio 2, sitio 3, son 100, 90 y 160, y del sitio 2 son 180, 110 y 140. ¿Ya? No se olviden que estos son costos unitarios, por lo tanto estos son dólares por tonelada transportada. ¿Ya? Eso es lo que está acá adentro. Entonces podemos transformar al tiro esto en nuestra tabla de parámetros. ¿Ya? Y podemos colocar aquí las ofertas y acá las demandas. Entonces la oferta o la producción era 18 la planta 1, producción de 18 toneladas día, y la planta 2 producía 14 toneladas día. Y por otra parte, el sitio 1 demandaba 10 toneladas día, el sitio 2 5 y el sitio 3 10. ¿Ya? Entonces, lo que resultó de acá es la tabla de parámetros. Entonces, lo que se solicita es encontrar cuánto se debe distribuir desde cada planta
a cada sitio con el menor costo de distribución. ¿Ya? Eso es lo que se solicita. Entonces, para resolver eso, para encontrar eso, vamos a ocupar el método de la esquina noroeste. Entonces, veamos la solución. Entonces, el método de la esquina noroeste, primero, requiere que el problema esté balanceado, es decir, que la sumatoria de las producciones sea igual a la sumatoria de las demandas. ¿Ya? Entonces, calculemos la suma de las producciones. La suma de las producciones es 18 produce la planta 1 y 14 produce la planta 2. Por lo tanto, esto está dando 12, 32. Y por otro lado, las demandas son el sitio 1 demanda 10, el sitio 2 5 y el sitio 3 demanda 10. Entonces esto está dando 25. Entonces resulta que acá estamos viendo que no está balanceado, porque hay una diferencia. De hecho, hay un exceso de producción. Hay más producción que demanda. De hecho, esa diferencia, ese exceso es 7 toneladas día. 7 y 5, claro. Hay 7 toneladas día que se producen en exceso. Entonces, el problema no está balanceado, por lo tanto, lo que corresponde hacer en un principio es balancearlo. Y para eso, lo que vamos a tener que hacer es que, como se está produciendo más, vamos a tener que crear una zona de destino, o un sitio en este caso, que es donde llega la arena, un sitio ficticio que absorba esta producción adicional, esta producción en exceso. ¿Ya? Entonces, primero que todo, vamos a reformular la tabla de parámetros. Entonces va a quedar la planta 1, la planta 2, el sitio 1, el sitio 2, el sitio 3 y el sitio 4, que es el ficticio. Entonces quedó en el costo de distribución era 100, 180, 90, 110, 160 y 140. Y acá los costos son cero, porque esta es una planta ficticia, por lo tanto no tiene costo, es un sitio ficticio, entonces no tiene costo despachar a este sitio, porque es ficticio, no existe. ¿Ya? Acá abajo dejamos los de J, y eso eran 10, 5, 10, y aquí este sitio ficticio va a tener que absorber la producción en exceso, que son los 7. Y acá las producciones de cada sitio, de cada planta, perdón, eran 18 y 14. ¿Ya? Entonces, esa es nuestra nueva tabla de parámetros. No olviden que lo que está aquí dentro, en el cuerpo de la tabla, son los C sub I J, pesos por tonelada, o dólares por tonelada, creo que le puse anteriormente. ¿Ya? Entonces, método esquina noroeste. Entonces, ya hicimos lo primero, que era equilibrar o balancear el problema con esta zona de destino o este sitio que recibe la arena ficticio. Entonces, vamos a la solución del problema a través del método de la esquina noroeste. Entonces, teníamos que armar una matriz también de solución, considerando
las plantas y en este caso los sitios. Y aquí dejamos los de J. Y aquí los SI. Entonces los SI eran 18, 14, y aquí el de J era 10, 5, 10 y el 7. Entonces el método decía, primero vaya y posiciónese en la esquina noroeste, ¿ya? Norte hacia arriba, el oeste hacia la izquierda. Entonces vamos a estar acá. Y asigne el mínimo entre la producción y la demanda. Entonces en este caso tenemos que asignar 10. Luego modifique las producciones y las demandas, es decir, réstelas. Entonces acá va a quedar 0 y acá va a quedar 8. ¿Cierto? Porque son los 18 menos los 10 que ya asigné. Elimine, luego dice, elimine a aquella fila o columna que queda en 0, la producción o la demanda. En este caso quedó la demanda en 0, por lo tanto se elimina esa columna y ahora nos queda solo esta tabla, más reducida. Entonces, volvemos al paso inicial del método, que es vaya nuevamente a la esquina noroeste de la tabla restante. Entonces, en esta tabla que resta, que es la que quedó de la iteración anterior, la esquina noroeste está acá. Asigne el mínimo entre la producción y la demanda, es decir, entre 5 y 8. Entonces, hay que asignar 5. Actualice las producciones y las demandas. 0, 3. Elimine aquella fila o columna que quedó en 0, la producción y la demanda. Entonces volvió a quedar en 0 la demanda. Entonces se elimina esta fila. Volvemos a la tercera iteración. Es decir, volvemos al punto 1, pero ahora en la tercera iteración. Posiciones entonces en la esquina noroeste de la tabla que resta, porque ahora nos queda esta tabla reducida. Estas dos columnas ya se eliminaron. Entonces, en la esquina noroeste es posicionarse aquí. Asigne el mínimo entre la producción de esa fila y la demanda de esa columna, ¿ya? Entonces el mínimo va a ser 3. Entonces aquí asignamos 3 y actualice. 0, aquí ya no nos queda nada por asignar y aquí nos va a quedar 7. Luego dice elimine aquel que quedó en 0. En este caso quedó la producción en 0, por lo tanto se elimina esa fila. Y finalmente, acá ya no queda una tabla, sino que en realidad queda una fila. Y el algoritmo dice que cuando quede una fila o una columna, hay que asignar todo lo que resta por asignar. Entonces, en este caso, queda por asignar estos 14 en estos dos, pero que en realidad van a estar distribuidos en 7 aquí y 7 acá, que son este 7 que queda por asignar y este 7 en la zona ficticia. Entonces va a quedar 7 acá, 7 acá. Con eso, esto se hace 0 porque de las 2 se está mandando a la 3 y a la ficticia se está mandando 7 y 7, que suman 14. Por lo tanto, se cancela toda la producción de la zona 2. Y acá se está llegando con 7 y era 7 acá, lo que restaba por demandar. Y acá se entregó 7 y se demandaban 7, por lo tanto esto también quedó en 0. ¿Ya? Y con eso termina el método de la esquina noroeste y las cantidades que hay que enviar a cada zona, a cada sitio desde cada planta, son las que están acá en la tabla. Esas que están ahí. Y estas que están acá son 0.
Es decir, de la 2 a la 1 no se envía nada, de la 2 a la 2 tampoco se envía nada, y de la 1 a la 4 tampoco se envía nada. ¿Cuál fue el costo de distribuir estas cantidades desde estos sitios, perdón, desde estas plantas de producción de arena a estos sitios? El costo va a venir dado por, acuérdense, la sumatoria de los C sub I J por X sub I J. Los C sub I J están aquí, en la tabla de parámetros, en el cuerpo de la tabla de parámetros. Y los X sub I J son los que encontramos aquí, en esta tabla, que está acá, son los de acá. Entonces va a ser, en este caso, va a ser este por este, 10% más 5 por 90, o sea, cuánto se envía de la 1 a la 2 y cuánto cuesta enviar de la 1 a la 2, 90. Entonces 5 por 90 más de la 1 a la 3, 3 por 160. Más, ahora, de la 2 se envía a la 3, 7 por 140, más estos 7 que se envían a la ficticia, pero la ficticia no tiene costo. No tiene costo enviar a la zona, al sitio ficticio, por lo tanto va a quedar 7 por 0. Con todo eso, el costo final de distribución va a ser igual a 10% más 5 por 90 más 3 por 160 más 7 por 140. Eso da un total de 2910. Entonces, esto es lo que tiene que enviarse a cada zona a este costo.